Hola, ¿qué tal? Esto es un resumen de la norma oficial mexicana, la norma 004 SSA 3 2012, en lo que se refiere al expediente clínico. Ya en la primera clase se había tratado y mencionado algo referente a esta norma oficial, y esta disertación nada más pretende hacer un resumen del mismo, aunque les estoy enviando un formato PDF para que lo examinen y hasta lo vayan marcando de ser posible, ¿sí? Entonces esta presentación no tiene el objeto de hacerles ver todos los aspectos de la norma, eso lo tienen que revisar ustedes, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos. Se trata del conjunto único de información y datos personales de un paciente que puede estar integrado por documentos escritos, ¿sí? Como la historia clínica, que agarramos la hojita, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras tecnologías. Entonces también se está adelantando aquí, puesto que a veces la tecnología avanza más rápido que la legislación. Entonces, si se fijan en esta definición, pues se va a incluir hasta la USB, la flash, un disco duro extraíble, todo eso, ¿sí? Ya se está incluyendo aquí. Y esto fue a razón de la pregunta de qué ocurría legalmente si tomamos fotografías no directamente al paciente, sino sencillamente nada más a su dedo. Fotografía, y luego esa fotografía la whatsappeamos en un chat. En el chat de WhatsApp, whatsappeamos ahí la foto del paciente. Y resulta que el paciente ni siquiera nos autorizó a whatsappearlo, ¿no? Pero luego de repente dicen, es que es mi comadre y ella me da permiso. Es que verbalmente, o sea, me dijo, sí, adelante. Pero no quedó constancia de la autorización. Ustedes dicen que la comadre les dijo, pero aquí la situación es que se debe de establecer legalmente mediante firma, establecer. Entonces hay que tener cuidado con eso, y es lo que estamos viendo aquí. Describe el estado de salud del paciente, además de incluir en su caso datos acerca del bienestar físico, mental y social del mismo, ¿no? Entonces se está incluyendo todos esos datos. Y claro que sí, tiene relevancia todas estas situaciones en cuanto, digamos, la situación social. Porque evidentemente hay problemas de salud que se vinculan a la pobreza como tal. Y esto es importante determinarlo. Luego el objetivo. Establece los criterios científicos, éticos, tecnológicos, administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico. Ya se dijo el caso de cierto, no sé si era médico podólogo, pero el hecho es de que estaba en una conferencia mostrando unas fotografías de un paciente, y un asistente en la conferencia al final se acerca y dice, esas fotos son de mi cuñado. Resultó que el paciente era cuñado de esa persona. Y entonces esta persona le dijo al cuñado, fíjate que bla, 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 en la conferencia mostraron tu caso y fotos y demás. Pues no es que el paciente en sí haya estado de malas, sencillamente estaba en su derecho, fue y demandó. Así de simple, porque él nunca autorizó que se hablara de su caso en un congreso, porque ahí ya se estaba diciendo que era una mención pública. Entonces, ¿qué se va a hacer en esos casos? De plano no se va a poder hacer eso, no se va a poder mencionar. Entonces, ¿cómo se va a utilizar toda esta información para que los nuevos médicos o demás sirvan de actualización o sirvan de enseñanza? Sí se puede, pero bajo ciertas directrices, y entre esas está la autorización expresa y clara del propietario, que es el paciente, ¿sí? Aplicación obligatoria para el personal del área de la salud y establecimientos prestadores de servicio de atención médica de los sectores público, social, privado, incluidos los consultorios, ¿sí? Entonces, a lo mejor alguien puede decir, es que un podólogo no es atención médica.
pero dice los consultorios en un determinado momento. Esto también va a aplicar, ¿sí? Bien, entonces continuamos. Expediente clínico, sencillamente conjunto único de información y datos personales de un paciente. Entonces ahí está, el expediente, conjunto único de información y datos personales del paciente. Entonces, por lo regular decimos que el expediente clínico va a ser todo el compendio de datos e información del paciente que se van generando en el proceso de atención clínica. Ejemplo, lo primero que se va a generar, ¿sí?, va a ser la historia clínica, ese documento, la historia clínica que va a incluir la ficha clínica o datos generales del paciente, los meros datos de nombre, edad, sexo, dirección. Esos datos, aunque no lo crean, son confidenciales. Entonces, una ficha de filiación o ficha clínica como tal puede vaciarse en la agenda de citas. Entonces a lo mejor tienen por allí un programa Excel que utilizan como agenda de citas, y en esta agenda tienen los mismos datos, nombre, teléfono y a lo mejor hasta dirección o correo electrónico, y está allí, pero no es parte del expediente clínico. Entonces, ¿qué está haciendo allí? Entonces hay que tener cuidado con esos datos, porque aunque no se incurra con el expediente clínico, se puede incurrir con la confidencialidad de datos. Entonces tienen que tomar en cuenta esto, ¿de acuerdo? Y luego, después de la historia clínica, ya que tiene la anamnesis, la historia del paciente, tratamientos previos, el registro del tratamiento y las notas de evolución, ¿sí? Ahora se le agrega a pruebas de laboratorio, exámenes clínicos, imagenología, interconsulta, fotografías, vídeo y demás. Eso se convierte en expediente clínico, ¿de acuerdo? Se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, ¿sí? Bien. Documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magnético-ópticos, de cualquier otra índole, y ya se pretende abarcar prácticamente todo, ¿no? El personal de salud, dice, deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables, ¿sí? Generalidades. Los prestadores de servicios de atención médica de los establecimientos de carácter público, social y privado estarán obligados a integrar y conservar el expediente clínico de los establecimientos. Serán solidariamente responsables respecto del cumplimiento de la obligación. Entonces, si se fijan, aquí se deben de generar varias preguntas, como para que le pregunten al doctor Ramón, ¿verdad? Digamos que establecimientos de carácter público, social y privado estarán obligados a integrar y conservar el expediente clínico. Entonces, ¿cómo se integra y cómo se conserva? Sería una de las preguntas, ¿sí? Luego, ¿a qué se refiere eso de ser solidariamente responsable? ¿Por qué solidariamente? Porque se supone que una cosa es el establecimiento, otra cosa es el dueño del establecimiento, el dueño del changarro, y otro es el responsable del mismo. Entonces, aunque existe el responsable y haya por ahí una situación legal en su contra, pero también existe la responsabilidad solidaria del lugar o del establecimiento, ¿sí? Entonces, ahí están esas preguntas, anótenlas y las pueden realizar, ¿sí? Todo expediente clínico deberá tener los siguientes datos generales. Ahí está lo que serían los datos de filiación, la ficha de identificación o ficha clínica, nombre, sexo, edad y domicilio del paciente. Por lo menos, ¿sí? Ya no se está mencionando ni teléfono, ni correo electrónico, ni dirección de Facebook, ni liga, ni blog, ni nada, ¿sí?
El médico, así como otros profesionales, dice, y aquí una nota importante, dice, o personal técnico que intervienen en la atención del paciente, fíjense nada más. Aquí ya incluye al podólogo, ¿sí? Nivel técnico profesional universitario, que ni siquiera llega a licenciado, pero para términos legales prácticamente es lo mismo, porque van a hacer exactamente las mismas funciones y le va a aplicar lo mismo. Personal técnico que intervengan en la atención del paciente, o sea, ese usuario que está allí no es cliente, es paciente, por el mero hecho de ser un profesional técnico en salud, así de simple, ¿sí? A lo mejor en el paramédico, que va y ayuda o auxilia a una persona accidentada, pues no es paciente, es la víctima como tal. Entonces ahí se tuvo que definir la situación de si en el paramédico es nada más la víctima o es el paciente o no, ¿de acuerdo? Entonces aquí está un hecho que debemos de definir. Dice de las disposiciones de esta norma en forma ética y profesional. Vamos, entonces sobra decir a qué se refiere con eso de ser ético y profesional, ¿no? Son propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos que los genera cuando éste no dependa de una institución, ¿sí? Es decir, si no trabaja, por ejemplo, en el Seguro Social, pues ellos son los propietarios, no precisamente el que lo está generando. Paciente en tanto aporte de la información y beneficiario de la atención médica tiene derechos de titularidad sobre la información para la protección de su salud, así como la protección de la confidencialidad de sus datos. Bueno, dice aquí titularidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre titularidad y propiedad, no? Porque aquí dice, son propiedad de la institución, del prestador de servicios médicos que los genere, cuando éste no dependa de una institución. Entonces, parece ser que una cosa es ser propietario y otra es la titularidad. Entonces ahí están las preguntas que deben de generar ustedes. Diferencia entre propiedad y titularidad. Esto quizás nos lleve a la experiencia de una paciente que fue al Seguro Social. Se requería el expediente clínico ahí en consulta, pero pues ni tardas ni perezosas le dijeron a la paciente, vaya por el expediente, su expediente médico, su expediente clínico, a tal piso, en tal oficina. Ahí va la paciente hasta allá, por elevador o qué sé yo. Llega, le entregan el expediente, regresa y cuando llega ahí a la zona de consultorios, una enfermera le dice o le pregunta, bueno, ¿y usted por qué trae este expediente aquí? Usted no debe de tenerlo y se lo arrebata, ¿no? Entonces, pues una cosa es la vida real y otra es la legislación. La enfermera no debió de manejarse así, ni mucho menos. Pero entonces aquí surge, ¿es la titular? Sí. ¿No es la propietaria? No. ¿El propietario quién es? Entonces, si el propietario era la institución, ¿por qué tuvo que ir la paciente por él? ¿Qué hubiera pasado si la paciente sale con el expediente en mano? Es titular, pero podía poseerlo en ese momento y podía abandonar la institución o no podía abandonarla. ¿Sí la podía abandonar porque era titular o no la podía abandonar a pesar de que fuera titular? Entonces, ¿cómo? Ahí están las preguntas y para definición del caso, ¿sí? De acuerdo. Bien, y luego dice, deberán ser conservados por un periodo mínimo de 5 años. Ahí está lo que mencionaba el doctor Ramón. Contados a partir de la fecha del último acto médico. Entonces, del último acto en adelante y destruirlos, ¿sí? Pero ya también se mencionó que no es nada más tirarlos a la basura, ¿no? Hay un proceso para tal. Una ilustración que dice mucho, ¿verdad? Los datos personales contenidos en el expediente clínico que posibiliten la identificación del paciente. En términos de los principios científicos y éticos que orientan en la práctica médica, no deberán ser divulgados o dados a conocer. Ya no, simple.
sea, sin importar si es famoso, si es el Potrillo, Vicente Fernández o qué sé yo, o cualquier persona, es lo mismo, no divulgar datos. Entonces, ¿qué pasa si la esposa de alguien, paciente, llega allí y pregunta, oiga, aquí vino mi esposo a tales horas, no le puedo dar esa información, señora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el acto de la consulta, el día, la fecha, la hora y demás puede implicarse en la situación de divulgación de datos. Entonces, aparte de lo que es esto de esta norma oficial de no divulgar los datos, está también la de protección de datos de usuario también. Entonces, ahí se implica doblemente, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto. Ahora sí, que no le digan, que no le cuenten. Bien, aquí en el párrafo o en el índice 5.6, los profesionales de salud están obligados a proporcionar información verbal al paciente, a quien ejerce la patria potestad, la tutela, representante legal, familiar o autoridad competente. Entonces, en un momento dado, dice aquí, obligados a proporcionar información verbal. Ahora ¿cómo es esto de que se obligan a proporcionar información verbal? Es decir, el médico, podólogo y otro profesional sencillamente se planta frente al paciente o al acompañante o en ese momento el tutor o qué sé yo, un representante legal, y le empieza a decir la información pertinente de su caso, tratamientos, pronóstico, medios paliativos, curativos, estudios y demás. O se refiere más bien a que todo lo que el paciente le pregunte, el médico está obligado a contestar, ¿verdad? A eso se refiere, ¿sale? Entonces, ahí está otra pregunta que se debe de generar. ¿A qué se refiere esto? ¿O cuál es la interacción médico-paciente aquí? ¿Sí? De la información como tal. Entonces hay médicos que hasta se enojan si ustedes utilizan el Google y llevan una lista de preguntas. Es su derecho. Entonces, ¿hasta dónde abarca esto y qué pasa si no sucede? Hay sanciones, ahí están las preguntas que se deben de generar. Luego, las autoridades competentes. ¿Qué son las autoridades competentes para solicitar los expedientes clínicos de las autoridades judiciales, órganos de procuración, justicia y autoridades administrativas? Ahí está, pues, los organismos de gobierno, ¿verdad? 5.9. De las notas médicas. Las notas médicas, reportes a que se refiere esta norma deberán contener nombre completo del paciente, edad, sexo y en su caso número de cama o expediente. Pues aquí ya se está hablando en el ámbito hospitalario, ¿verdad? 5.10. Todas las notas en el expediente clínico deberán contener fecha, hora, nombre completo de quien la elaboró, así como la firma autógrafa, electrónica o digital, según sea el caso. Estas dos últimas se sujetarán a las disposiciones jurídicas aplicables. Y dice según sea el caso, porque ahora el Seguro Social ya los obliga a hacer ahí al médico en consulta todo lo que realizan ellos en atención, en su turno o en su jornada de atención, todo hacen registros electrónicos. O para su desgracia, pero así pasa. ¿De acuerdo? Bien, y luego, las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico, médico, sin abreviaturas, con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en un buen estado. Ni modo, a los médicos van a tener que esforzarse por escribir bien, ¿verdad? Es decir, que se entienda, ¿no? Letra legible. ¿Sí? Entonces, pues ahí está. Y también pueden surgir preguntas ahí, ¿verdad? Los prestadores de servicios de atención médica de los sectores público, social, privado podrán elaborar formatos para el expediente clínico tomando en cuenta los requisitos mínimos establecidos en la norma. Entonces, por eso les dejaron también tarea de realizar un formato de historia clínica, ¿verdad? Entonces ahí, porque es válido, pero se debe de ajustar.
¿Sale? Entonces espero que se haya realizado eso. Obligatorios que podrá contar con cubierta o carpeta, hoja frontal, en su caso notas de trabajo social, nutrición, ficha laboral y los que se consideren necesarios para complementar la información de atención al paciente. Y desde luego aquí está hablando de un ámbito institucional en los que hay departamento de trabajo social, etc. ¿Sí? Entonces yo dudo mucho que eso se tenga que aplicar a un consultorio podológico, pero si no, ahí están las preguntas, muchachos, preguntas que se deben de generar. Gracias, terminamos aquí y recuerden leer el formato PDF que les envié. Y no es nada más leerlo, sino que se vayan generando las preguntas. Hasta luego.